Bienvenidos a esta emisión en donde vamos a hablar sobre el método científico. Bien, antes de abordar el método científico vamos a hablar sobre ciencia, específicamente sobre las ciencias experimentales o las ciencias naturales. Bien, pues estas ciencias no es más que una manera en que los seres humanos tratamos de explicar los fenómenos naturales que ocurren en nuestro alrededor. ¿Cómo es que logramos realizar ciencia? Bueno, a partir de un método que se conoce como el método científico. Este método científico no es más que una serie de pasos de manera secuencial o de manera cronológica que se deben de realizar. ¿Para qué nos sirve este método científico? Bueno, nos permite validar una respuesta a un evento, a un fenómeno natural que ocurre en nuestro entorno. Entonces, esta respuesta nos va a permitir entender, comprender de mejor manera cómo es que funciona el mundo natural. Este método científico es muy similar a una receta. Tiene una cuestión o un número de pasos específicos y nuestra obligación cuando aplicamos el método científico es seguir esa secuencia, es seguir ese orden. No debemos saltarnos el orden de los pasos porque de hacerlo estaríamos aumentando el error de nuestra investigación hasta el punto en el cual ésta podría no ser válida. ¿Cómo empieza este método científico? Siempre va a empezar por el paso 1, que es la observación. Y en la observación es más que, como su nombre lo dice, observar un fenómeno natural, observar un fenómeno que ocurre a nuestro alrededor e inmediatamente pasaremos al paso número 2, que es el planteamiento del problema. Es decir, voy a generar una pregunta de eso que estoy observando, una inquietud, una duda que a mí me surja con base a lo que yo estoy observando. Una vez que generé ese paso 2, inmediatamente se va a generar el paso 3, que es una hipótesis, es decir, voy a responder de manera anticipada a esa duda que a mí me surge sobre un fenómeno natural. Una vez que yo tengo mi hipótesis, tengo que desarrollar el paso quizás más complejo del método científico, que es el paso número 4 y corresponde al diseño experimental. En este diseño experimental yo voy a realizar mi plan de trabajo, voy a planificar todas las acciones que tengo que llevar a cabo para comprobar si esa hipótesis, esa respuesta anticipada que yo formulé es correcta o es incorrecta. ¿Qué elementos debe tener este diseño experimental? Bueno, debe tener algo que se conocen como variables. De variables vamos a tener dos tipos, variable independiente y variable dependiente. Vamos también a planear los grupos. Dentro de los grupos tenemos dos tipos, un grupo experimental y el otro un grupo control. Por último, vamos a elaborar toda nuestra lista de materiales. Importante tocar el tema de las variables. Bien, comentamos que tenemos dos tipos de variables, una variable independiente y otra variable dependiente. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a identificar cuál es cuál? Bueno, es muy sencillo. La variable independiente se conoce como la causa y la variable dependiente se conoce como el efecto que provoca la variable independiente. Entonces, en este pequeño ejemplo, vamos a imaginarnos cuando nosotros recibimos un golpe. ¿Qué sucede cuando nosotros recibimos un golpe? Pues inmediatamente vamos a tener una sensación de dolor. Todos aquellos que hemos experimentado un golpe en nuestras vidas sabemos qué es el dolor, percibimos inmediatamente el dolor. Entonces, en este ejemplo donde alguien recibe un golpe y en automático va a percibir el dolor, vamos a observar que el golpe
es nuestra variable independiente. ¿Por qué? Porque es la causa de que yo tenga dolor. Entonces, regresamos a que la variable independiente siempre va a ser la causa de algo. Entonces, en este caso, si yo me pego, el golpe va a ser la causa de que yo tenga dolor. Por default, entonces, si yo ya determiné que el golpe es mi variable independiente por ser la causa de algo, en este caso el dolor sería el efecto, va a ser la variable dependiente. Es decir, yo voy a sentir dolor, ¿por qué? Porque me pegué. Entonces la causa de mi dolor es el golpe, que sería la variable dependiente. ¿Y cuál es el efecto que me provoca el golpe? Es dolor. Entonces el efecto, que es la variable dependiente, sería dolor. Dentro de los grupos tenemos dos tipos, el grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental, como su nombre nos lo indica, es aquel en donde yo voy a manipular mi variable independiente, voy a jugar con esa variable independiente. Por el otro lado, opuesto totalmente a este grupo experimental, tengo a mi grupo control, que es aquel en donde yo no voy a manipular la variable independiente, no voy a jugar con esa variable independiente. Esta es la clave para entender las diferencias de estos dos grupos. Recuerden, grupo experimental, yo voy a empezar a jugar con mi variable independiente. Grupo control, no voy a jugar con mi variable independiente. Por último, la lista de materiales en donde voy a poner todo lo que yo necesite para realizar mi experimento. Vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a probar un nuevo medicamento que aseguro tiene la capacidad de quitar el dolor de cabeza. Este nuevo medicamento se llama Marcopolina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi diseño experimental? Piénsenlo, analícenlo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Exacto, tengo que definir mis variables. Con base en lo que yo les estoy presentando, ¿cuál sería su variable independiente? Analícenlo, tómense su tiempo, no mucho. ¿Ya la tienen? Perfecto. Así es, tienen ustedes toda la razón. Mi variable independiente sería el medicamento. El medicamento llamado Marcopolina va a ser mi variable independiente. Si el medicamento es mi variable independiente, ¿cuál sería mi variable dependiente? Piénsenlo, ¿ya lo tienen? Exactamente. Mi variable dependiente será el dolor de cabeza. ¿Por qué? Regresemos. ¿Cuál es el efecto que va a suprimir? ¿Qué es lo que va a quitar la Marcopolina? El dolor de cabeza, exactamente. Entonces, ¿cuál es la causa de que se quite el dolor de cabeza? La Marcopolina. Quedamos que la causa siempre va a ser la variable independiente. ¿Cuál es el efecto que va a tener la Marcopolina en las personas? Pues el efecto es quitar el dolor de cabeza. Entonces, mi variable dependiente será el dolor de cabeza. Es el efecto provocado por la causa. Muy bien. Ahora, los grupos. ¿Cómo quedarían mis grupos? ¿Cómo quedarían? Muy bien. Tenemos a el grupo experimental. En el grupo experimental, lo que nosotros vamos a hacer es administrar nuestra Marcopolina. Vamos a jugar con mi variable independiente. ¿Cómo quedaría mi otro grupo? Muy bien. Mi grupo control, no voy a administrar el medicamento porque no voy a jugar con mi variable independiente. Al final, ¿qué pondríamos en materiales? Perfecto. Pondríamos lo que vamos a necesitar para el experimento, que son personas, vasos, agua, la Marcopolina, un cronómetro, hojas, lápices, plumas, etcétera, etcétera. Muy bien, los felicito por haber realizado de manera correcta nuestro ejercicio. Bien, pero apenas vamos en el paso número 4. Hay que seguir avanzando. En el paso 5
que es la experimentación, lo que vamos a realizar es poner en práctica todo lo que anotamos, todo lo que planeamos en nuestro paso diseño experimental. Una vez que nosotros experimentamos, es decir, llevamos a la práctica todo ese plan, vamos a obtener resultados y ese es nuestro paso número 6. Una vez que tenemos los resultados, los vamos a analizar. ¿Para qué necesitamos analizarlos? Bueno, para llegar al paso número 7, que es la conclusión. Y en la conclusión lo que vamos a hacer es, a partir del análisis de nuestros resultados, indicar si la hipótesis que planteamos es acertada o no es correcta. Una vez que nosotros generamos esa conclusión, podríamos pasar al paso 8, es decir, formular teorías y o leyes. Y por último, en todo trabajo científico es importante dar a conocer al resto de la comunidad científica y al resto de la población los resultados que nosotros obtuvimos, y eso lo hacemos mediante un reporte de investigación. ¿Qué sucede si al terminar esta secuencia de mis 9 pasos yo no logro comprobar que mi hipótesis es correcta? Bueno, no hay que preocuparnos, lo único que hay que hacer es regresar al paso número 1. Tenemos que regresar a la observación y volver a trabajar toda la secuencia de nuestros 9 pasos en un orden cronológico. ¿Por qué? Quizá dentro del paso 1 hubo algún error que cometimos y no nos habíamos percatado, o quizás dentro del paso 2. Por eso la sugerencia es, si en el primer intento no compruebo mi hipótesis, bueno, repito nuevamente mi método científico. Si en la repetición no se comprueba mi hipótesis, pues ya yo comenzaría a pensar en modificar esa hipótesis, pero siempre se sugiere que si en el primer paso del método científico, es decir, la observación, no fui capaz de determinar bien las cosas, pues posiblemente desde ahí inicie el error y el por qué no se comprueba mi hipótesis. Eso es todo en esta emisión. Les agradezco su atención.